Hola, ¿qué tal, triunfadores? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Cómo hacer la entrevista una vez que ya estás con el cliente? Para poder llegar a este punto, obviamente ya existe todo un proceso de prospección. Ya identificaste cuál es la mejor manera de generar una cita. Y ahora ya una vez en la cita hay que saber cómo empezar la entrevista. Primeramente que nada, cuando tú te sientas con un cliente, lo más importante es romper el hielo. Porque muchas veces, si tú llegas de buenas a primeras y quieres empezarle a platicar el producto, la persona va a ver en ti que no le importas, que solo te importa venderle el producto. Entonces, siempre, pero siempre busca romper el hielo para que esa persona empiece a agarrar una confianza en ti y puedas generar una amistad con esa persona. De otra manera, va a ser muy fría la plática y muy seguramente esa persona va a tener muchas barreras para poder abrirse y poder darte cierta información que tú necesitas para expresar el producto que tú traigas. Entonces, principalmente lo que tienes que hacer es romper el hielo, y romper el hielo lo puedes hacer de diferentes maneras. También no tienes que ser un payaso, ni mucho menos, sino simplemente hablando de temas generales que se estén hablando en el momento, de hablarle de cosas que tú identifiques que le gusten a la persona. Por ejemplo, si la cita la tienes en su consultorio, en su despacho, en su empresa, pues normalmente las oficinas están llenas de cosas que les gustan a las personas. Entonces identifica un gusto que tenga y sobre él empiezas a dar la plática. O si hay un tema en general, por ejemplo ahorita el tema en general es el COVID, pues puedes empezar hablando de la situación del COVID, que cómo ha estado, se encuentra bien de salud, etcétera, etcétera. Siempre un tema que no vaya directo al objetivo, para que se suavice la plática y la persona empiece a generar una confianza contigo. Porque hay que recordar que las personas, para que nos compren, tienen que tener confianza sobre nosotros. Una vez ya teniendo el paso inicial, que es romper el hielo, nos vamos a la siguiente parte, que es iniciar presentándote. Tienes que presentarte y decirle quién eres. De manera muy rápida, pero tienes que presentarte para que la gente identifique tu profesionalismo, a qué te dedicas, qué haces, cuánto es tu trayectoria, cuántos es más o menos tu nivel de clientes, etcétera, etcétera. Pero tienes que darte un espacio para presentarte y la gente identifique con el nivel de agente que está tratando. Esto, si tú eres un muy buen agente, pues te va a ayudar bastante, te va a potencializar. Y si eres un agente que va iniciando, trata y aprovecha las virtudes de la agencia en la que te encuentres, potencializa el nombre de la agencia, y eso, aunque tú no tengas experiencia, la persona va a identificar la agencia y por lo tanto automáticamente se va a trasladar la experiencia hacia tu persona. Entonces, importante, paso número 2, hay que presentarse. En el tercer paso, una vez que ya te presentaste, hay que ser bien claros con esto. Hay que decirle a la persona que le vas a empezar a hacer preguntas. Decirle: te voy a hacer preguntas, son totalmente confidenciales, con el firme propósito de encontrar algo que se adapte a tus necesidades. Y a partir de ahí, tú ya empiezas a hacerle preguntas, que son las preguntas de necesidad. Pero si tú no le dices esto, no le empiezas a hacer preguntas, porque si no la gente se va a asustar y va a decir: ¿por qué me está haciendo tantas preguntas? Tienes que primero decirle el por qué les vas a hacer las preguntas. Ya que le empezaste a hacer las preguntas, estas preguntas tienen que ser preguntas enfocadas a la necesidad de tu producto. ¿Cómo es eso? Si tú vendes casas, si tú vendes carros, si tú vendes seguros de vida, tú tienes que empezar con preguntas que enfoquen a la necesidad de la compra de tu producto. Por ejemplo, si vendes seguros, tú le vas a preguntar: actualmente, si usted fallece, ¿tiene algo que proteja a su familia? Si usted llegara a tener algún accidente o una enfermedad en donde ya no pudiera trabajar, ¿tiene algo para que siga con el mismo nivel de vida que tiene actualmente? ¿Qué pasaría con usted y qué pasaría con su familia en caso de que tuviera un accidente? Entonces, todas estas preguntas van a empezar a crear en su mente una necesidad y lo vas a empezar a poner en materia. La persona se va a dar cuenta que necesita lo que tú estás platicando. Porque si tú te saltas este paso y no haces ninguna pregunta y vas directamente al producto, ya estás vendiendo. Pero si tú lo haces a través de preguntas, tú estás siendo un consultor, como un médico. Cuando llegas con un médico, inmediatamente el médico no te dice: ocupas paracetamol.
que pareciera que fuera normalmente lo que siempre pasa, ¿no? Pero no es así. Cuando tú llegas con un médico, el médico te va a hacer preguntas para poder identificar qué es lo que tú tienes, cuál es tu padecimiento. Entonces es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que el cliente se sienta con nosotros tenemos que hacer las preguntas suficientes para encontrar la solución a sus necesidades. Una vez que tú ya encuentras su necesidad, entonces lo resuelves a través de un producto, a través de una solución. Porque nadie compra algo que no necesita. Entonces es bien importante crear en la persona ese sentido de que necesito el producto ya, porque mañana puede ser muy tarde. Pero para esto tienes que hacer varias preguntas secuenciales que te lleven a la creación de la necesidad y que te lleven al sí del producto. Hasta antes de siquiera presentar cualquier producto o qué es lo que le quieres platicar, hasta este punto todas tienen que ser preguntas. Una vez que ya le hiciste preguntas de necesidad, vamos a pasarnos a un punto que pudiera sonar como el último, pero esto hay que hacerlo antes siquiera de presentar el producto. ¿A qué me refiero con esto? Hay que empezar a hacer el cierre antes de siquiera presentar la propuesta que traemos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la mayor problemática que tenemos todos los agentes de seguros o todos los que nos dedicamos a las ventas son las objeciones o el manejo de objeciones y luego no las sabemos manejar. El mejor momento para manejar una objeción es antes de que la objeción llegue. O sea, hay que anticiparnos a la objeción. ¿Cómo lo vamos a anticipar? Tú, en base a las preguntas que tú ya le hiciste, identificaste qué posibles objeciones te puede dar el cliente por sus gestos, por las respuestas que te dio, por la situación en cómo viste a la persona, en cómo actuó según lo que le fuiste preguntando. Entonces tú vas a empezar a hacerle ver que no te puede dar esas objeciones. Por darles un ejemplo, mire, uno de los temas más importantes de este tipo de planes es que si usted se espera el momento ideal para iniciar, nunca va a llegar, porque siempre va a haber algo en que gastar. Con esto que tú estás afirmando, tú ya estás anticipando que no te puede decir, oye, pues déjame, espérame un mes o espérame 2 meses ya que termine de pagar Coppel o ya que termine de pagar fábricas, porque tú con esto les dijiste que es cuando llegue ese momento de que pague Coppel, pague fábrica, Liverpool, lo que sea, automáticamente se va a volver a endeudar. Entonces te va a volver a decir lo mismo si tú le marcas en 1 mes o en 2 meses. Entonces tú ya te estás anticipando. Por eso es bien importante hacerle varias afirmaciones de las posibles objeciones que te pudiera dar el cliente, para que cuando llegue el momento de presentarle el producto, ya no traiga en su mente todas esas cosas por las cuales te va a decir que no, porque normalmente mucha gente se programa desde el principio y dice no voy a comprar nada o no me interesa nada, pero si tú te antepones a esas cuestiones, muy seguramente el cliente se va a ablandar y a la hora que tú le presentes el producto, pues todavía se va a ver más interesado. Otra cosa que tienes que hacer dentro de este proceso, que es el precierre, vamos a llamarle de esta manera, es crear un sentido de urgencia. Porque normalmente, ¿qué pasa? La gente toma mucho tiempo en tomar decisiones importantes. Bueno, dice, pues ya que pague el carro, ya que pague la casa, ya que entre a los niños a la escuela, ya que pase algo. Y normalmente ese momento pues nunca llega. Siempre van a haber un pero posteriormente, porque la gente no lo siente como que lo necesita en el momento. Entonces hay que hacerle ver que las cosas las necesita en este preciso momento. Por ejemplo, si usted deja esto para mañana, ¿usted cree que tenga la garantía de que el día de mañana va a estar bien, de que va a estar sano, de que no va a tener ningún accidente, de que puede fallecer en el transcurso de esos días? O sea, tú tienes que hacerle ver que no es una decisión solamente de la persona, sino también es una decisión de la aseguradora o de la empresa con la que vaya a contratar el producto. Por ejemplo, no necesariamente el que tú firmes ahorita este contrato significa que te lo vamos a aprobar. Para esto se te va a someter a una valoración médica para ver si eres apto o no. Entonces es bien importante que hagamos un cuestionario médico para validar si eres apto o no para este plan. Con esto estás haciendo 2 cosas. Estás dando un sentido de exclusividad, que no es un producto para cualquiera.
pero además le estás dando un sentido de urgencia, un sentido en donde le estás haciendo ver que no lo puede contratar en el momento que la persona desee, porque mañana puede ser muy tarde. Entonces, con estas tres cosas, donde te anticipas a las objeciones, donde le das un sentido de urgencia y donde le das un sentido de exclusividad, empiezas a generar un interés sobre la persona en contratarlo ya. Y esto es bien importante, el generar ese tipo de situaciones, porque es como cuando tú vas al antro, y si tú ves un antro que tiene un cadenero y tiene una fila muy larga, y tú cuando entras al antro te sientes como victorioso, a diferencia de entrar a un antro en donde no hay gente y entras directamente. No le das tanto valor, no hay tanto sentido de urgencia de entrar. Y si entras o sales no pasa nada. Pero en cambio, cuando entras a un lugar exclusivo y lograste entrar, te sientes como victorioso. Entonces hay que lograr generar el sentido de victoria hacia el cliente cuando adquiere el producto que está contratando contigo. Una vez que ya generaste la necesidad, de que ya le hiciste ver que no te pueden dar objeciones y que le hiciste ver un sentido de urgencia y de necesidad, entonces sí presentas el producto que quieres presentar. Empiezas mostrándole los números. Es bien importante que una vez que empieces a hacer tu presentación de tu producto, te emociones, le hagas ver que tú estás fascinado con el producto, ¿sí? Que le hagas ver que no hay mejor producto del mercado que el que tú le estás presentando. La gente tiene que verte una emoción en ti y una pasión en lo que tú estás haciendo. Porque si lo haces de manera triste, lo haces de manera pasiva, pues muy seguramente la gente se va a aburrir o ni siquiera te va a entender o no te va a poner atención. Entonces es bien importante ponerle pasión a la hora de la presentación del producto. Una vez que ya presentaste el producto, entonces ahora sí viene la parte del cierre. Ya dentro del cierre y una vez que ya presentaste los números, y justamente cuando vayas a acabar, tú tienes que empezar a hacer preguntas para que el cierre sea natural. Nunca, pero nunca preguntes, ¿lo vas a querer? Entonces lo damos de alta, entonces hoy iniciamos. No, tiene que verse como algo en donde sí o sí el cliente va a contratar lo que tú le acabas de platicar, porque lo necesita, porque lo quiere, porque no puede esperarse mañana. Entonces tú estás dando por hecho de que el cliente necesita el producto. Entonces en ese momento tú empiezas a llenar la solicitud. En el momento que la persona empiece a darte los datos, en ese momento la persona está afirmando que quiere el producto. Tú solamente vas a hacer preguntas de afirmación. Entonces, ¿esta cantidad se le acomoda para iniciar? Seguramente te va a decir que sí. O si no, ahí es el momento en donde la gente va a empezar a generar las objeciones. Para esto, pues las objeciones son la mejor herramienta que también tenemos para vender. Igual en otro video voy a explicar cómo resolver las objeciones y cómo utilizar las objeciones para generar mayor efectividad en tu venta. Entonces, normalmente en este punto del camino es donde la gente te va a preguntar si tiene alguna duda o si tiene alguna cosa que le incomode o algo que quiera saber más del producto. Si no te pregunta nada, entonces todo está claro. Y la persona te va a afirmar, está bien, me parece bien esa cantidad. Con esa respuesta es suficiente para que tú empieces a llenar toda la información. Y mientras estás llenando la información, entonces empiezas a decirle cuál va a ser el proceso para poderle entregar su plan. Su plan se va a autorizar en tal fecha, siempre y cuando no nos pidan algún estudio médico. Si nos piden estudio médico, nos vamos a ver en el hospital y vamos a hacer todo el procedimiento necesario. No necesariamente significa que ahorita con esto nos van a aprobar el plan. Vuelves a reiterar el tema de la importancia de este plan, que no es para cualquiera, le vuelves a dar la exclusividad y empiezas a hacer preguntas, sobre todo inicias con el cuestionario médico, posteriormente te vas con la parte de los beneficiarios y después con lo demás. En el momento que ya le pides los datos de la tarjeta de crédito o débito, pues en ese momento, en el momento que la persona te lo está dando, ya está firmando que por supuesto que lo quiere. Tú le vas a decir, mire, si no lo autorizan, a partir del día 5, inicia su vigencia y en ese momento van a pasar 15 días para que llegue su primer cobro y empiezas a explicarle todo el procedimiento de cobro. Una vez llenando toda la solicitud, en ese momento es importante que hagas la petición de referidos. Si la persona está contenta
te los va a recomendar. O si no te contrató ningún producto, también te va a dar referidos. Si no te contrató, se va a sentir obligada en dártelos, porque de alguna manera pues, va a tener la presión de que pues, te dijo que no, pues al menos te paso algunos prospectos. Y si te dijo que sí, es porque está contenta o contento de que quiere el plan, entonces te va a dar referidos. Entonces al final, ya que terminaste, es la petición de referidos y hacerle ver que vas a estar, de ahora en adelante, vas a generar una relación de amistad y de cliente para toda la vida. Con esto, espero les haya servido para el tema de la entrevista. Si quieren seguir viendo más videos o para aquellos que todavía no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Será un gusto seguir haciendo más videos para todos. Un gran saludo, que estén muy bien, triunfadores. Hasta luego.